Bueno, este video está pensado principalmente para darle una mano a la persona que publicó un modelo de la cosa del pantano, para que tenga algo más de material para practicar, y específicamente con este modelo. La idea también del video es brindarle un poco de introducción en cuanto a cómo voy a ir copiando, o para que vea el procedimiento o los 2 o 3 pinceles que utilizo para ir generando esta escultura a cualquiera que esté interesado en una práctica inicial, digamos, de modelado. Esto solo tiene la parte de escultura, no voy a tratar la parte de texturizado por ahora. Y voy a empezar desde una esfera que voy a convertir en Polymesh 3D, y luego voy a activar Dynamesh con una resolución baja para bloquear un poco el volumen general de la esfera. El audio original del video se me perdió, así que estoy narrando encima del trabajo que generé. Si me olvido de algo, pido disculpas. Así que bueno, voy a comenzar con el pincel, con el Brush Move. Me voy a asegurar de que el Brush Move quede hacia el costado de la esfera para poder aplastarla. Y voy a buscar, como comentaban varios de los de quienes hicieron comentarios, voy a intentar primero bloquear un poco una forma general más como de un cráneo base o de una cabeza base. Y recién cuando ya tenga esa figura general, bueno, acá voy tironeando un poco con el Brush Move para darle el volumen al perfil. Y acá de frente más o menos ya está quedando con una forma de cabeza. Voy a prestar atención a la forma que tienen los orbitales o el cuenco de los ojos de este personaje, y después le voy a empezar a ubicar las formas que tienen por encima de la nariz y por la boca. Para esto voy a comenzar con el pincel Clay Build Up, que este pincel me va a permitir trabajar de forma rápida con un resultado que ya genera un tipo de textura superponiendo los bordes filosos del pincel. Bueno, acá aumento un poco la subdivisión de Dynamesh, subo un poco el detalle a 100 por ahí. Les comento que el video no está acelerado, estoy trabajando rápido únicamente para resolver el modelo lo más rápido posible. Voy a trabajar con la perspectiva activada. Y nuevamente voy a acomodar un poco el volumen del cráneo, que veo que está quedando muy delgado. Estoy usando otra vez el Brush Move para esto. Como un poco el alto de la quijada, etc. Hay que tener en cuenta que en la imagen que estoy usando de referencia, el personaje tiene la cabeza un poco inclinada hacia abajo. Eso también va a generar que haya una pequeña diferencia en la altura del cráneo que se puede llegar a percibir. Ahí, por ejemplo, inclino un poco para que se note esto. Y lo devuelvo a la posición de frente original. Bien, una vez que ya he corregido un poco más el volumen, vuelvo a la herramienta Clay Build Up, suavizo un poco primero lo que ya había hecho y continúo quitando material e intento copiar el borde de los ojos y empiezo a ubicar el volumen de esa cosa que tiene por encima de la nariz o de la no nariz. Continúo con la herramienta Clay Build Up y voy a empezar a agregar un poco de material adentro del cuenco de los ojos, ya que esto no es un cráneo, pero tiene bastante hundida esa parte. Con el Brush Move empiezo a acomodar un poco los bordes de los orbitales para darle la expresión que tiene la imagen de referencia. Mantengo control, rectángulo de selección para acomodar la malla dinámica. Y sigo trabajando un poco con Dynamesh. Voy a empezar a quitar material en donde está la boca. Voy a trabajar un poco con el pincel Hard Polish
Aunque no es muy orgánico el resultado, me va a permitir, por lo menos a mi gusto, manejar un poco mejor el volumen y después suavizarlo. Vuelvo. Ahora voy a utilizar el pincel Dam estándar para marcar estos bordes de una forma un poco más patente o más profundas. Y luego suavizo un poco el resultado. Activo el atajo de Dynamesh otra vez para acomodar los polígonos y sigo trabajando con Clay Build App. Bueno, acá empiezo a marcar un poco la posición en donde después pueden ir insertadas las esferas que van a servir como ojos. Y me empiezo a dar cuenta un poco de dónde voy a tener que marcar la boca. Ahí está un poco baja, así que la voy a subir. Sí, lo voy a deshacer otra vez. Bien. Con el pincel mover voy a acomodar el volumen de la quijada, que no está correcto, quedó demasiado largo ahora. Empiezo a darle un poco la expresión, también con el pincel mover. Voy a suavizar y voy a tener que recuperar un poco el detalle que ya había hecho en los ojos. Esto lo voy a tener que rehacer un poco. No quiero usar Control Z porque ya tengo bloqueado bastante bien la altura de la boca y otras proporciones. Así que prefiero volver a trabajar en el cuenco de los ojos y mejorar un poco la expresión. Le empiezo a agregar el volumen en la mandíbula, que venía bastante plana, el volumen en la boca, en los labios. Vuelvo a trabajar en el contenido dentro del cuenco de los ojos. Y marco un poco más esa lechuga que tiene por encima de la nariz. Y empiezo a quitar material debajo de los pómulos. Ahora voy a empezar a buscar otra vez una figura más bien general, como llevándola a una forma más humana o de cráneo. Voy a quitar material por ahí arriba. Sigo usando el pincel Clay Build Up para que este vaya generando una textura irregular sobre la escultura. Y acá voy a necesitar expandir el volumen general de la escultura porque sigo trabajando sobre una esfera. Voy a la herramienta mover nuevamente, al pincel mover, el brush move, y empiezo a tironear el modelo para abrirme camino en la superficie. Y voy a empezar a agregar un poco más del torso. Para agregar el volumen del hueco que me está quedando, el antivirus ahí que molesta. Para agregar más volumen en la parte del cuello voy a usar el pincel inflar, ya que quedó medio escondido esto. Así que acá voy a tironear un poco más y en ese hueco voy a usar inflat. Corrijo nuevamente la disposición de los polígonos usando el atajo para Dynamesh. Voy a acomodar un poco nuevamente con mover la altura. Bien, y ahora vuelvo a acomodar un poco la expresión. El ancho de la cabeza y con Clay Build Up
vuelvo a trabajar en detalles. Voy a empezar a agregar algo de volumen, a marcar más fibras sobre el modelo. Voy a intentar no exagerar demasiado con las líneas. Bueno, no, mentira. Siempre voy a exagerar con las líneas. Y si es necesario las voy a suavizar. Bueno, sigo corrigiendo un poco la expresión, ya que se estaba poniendo muy contento el personaje. En realidad necesito que sea un poco más serio el señor. Ahora empiezo a marcar otra vez, y esto ya es solo para generar una textura irregular sobre la superficie de la escultura, acá sin exagerar mucho. Y más abajo voy a agregar mucho más material, acá sí va a quedar bien exagerado. Empiezo a marcar un poco ahí la forma que debería tener. Y suavizo un poco el modelo. El suavizado lo podría hacer mediante Clay Polish para que suavice todo, pero prefiero utilizar Shift para suavizar solo donde lo creo necesario y no perder alguno de los detalles que ya realicé. Bueno, y ahora, ¿qué me está quedando? Suavizo un poco más. Y ya en esta parte del modelo voy a dejar de prescindir de la malla dinámica. Voy a subir apenas un poco más resolución para agregar algún detallecito. Bien. Sigo suavizando en donde lo crea necesario y dejo de lado en donde quiero mantener estos detalles de irregularidad. Agrego nuevamente volumen a donde van a ir los ojos, que se había perdido casi por completo. Y voy a usar el Brush Move después para acomodar un poco la expresión del ojo, que quedó muy redondo al lado de la referencia. Marco un poco más, delimito un poco más el borde de los ojos. Y ahora sí, como decía con el pincel mover, voy a acomodar un poco la expresión otra vez. Y acá voy a desactivar DNMesh y a subdividir con Control D directamente un par de veces para llevar al menos esto a 500.000 de puntos y continuar trabajando. En esta parte del video se me ha colgado la computadora, así que van a ver un corte, y es porque tuve que cerrar ZBrush y cargar nuevamente el modelo. Sin embargo, el workflow no queda interrumpido. El pincel que estoy usando acá es el pincel Skin 1, que lo van a encontrar dentro de Light Spot, dentro de la carpeta Patterns. Y empiezo a intentar generar algo bastante genérico, solo para darle un poco de textura a la superficie. Y en algunas partes aprieto el lápiz y genero un poco más de presión, en otras un poco menos. Lo roto para reorientar y superponer un poco la textura. Pero otra vez, estoy armando algo bastante genérico para poder terminar el ejercicio
de forma rápida nada más. Sigo cubriendo el modelo con esto rápidamente para que no quede ninguna parte plana y no se vea de forma plástica. Y ahora voy a usar dos técnicas para trabajar con el resto del detalle. Para copiar un poco algunos de los detalles que están dentro de la referencia que estoy utilizando, a ver, voy a cambiar primero al pincel Dam Standard y voy nuevamente a hacer visible la referencia. Ahí vamos. Bueno, algunas partes, si las quiero copiar exactamente tal cual están, voy a proceder a disminuir el tamaño de Dam Standard, a disminuir un poco la presión y a ojo voy a tener que ir copiando estas líneas. Bueno, el dibujo, el personaje en sí presenta muchas de estas irregularidades que son muy características y son siempre las mismas, así que para copiar todas y cada una de ellas tardaría mucho tiempo. Voy a buscar una forma más genérica de generar estos cortes, a los cuales después les tendría que agregar algo de superficie para que queden desniveladas. Así que, a ver, lo que voy a hacer acá es cambiar el pincel. Voy a dar un par de líneas más a ojo y a mano antes de hacer algo un poco más automático. Y de paso le voy a dar algo de detalle a las arrugas de la boca, además de estos detalles de la frente. Todo con el mismo pincel Dam Standard. Con un poco de pulso y un poco de Lazy Mouse podemos generar algo bastante prolijo. Bien, voy a agregar algunas arrugas extra, de esas bien marcadas por acá. Y después sí paso a intentar algo más genérico. Bien, perfecto. Para trabajar entonces en el relieve de la frente voy a utilizar sobre el pincel que estoy utilizando o sobre el pincel estándar el modo de dibujo Drag Rect y voy a cargar alguno de los alfa que ya vienen precargados en ZBrush. A ver, tal vez este pueda funcionar y manteniendo manteniendo Alt presionado arrastro para proyectar esta superficie mediante ese alfa. Bueno, dentro de todo se genera algo medio parecido a lo que tiene el personaje ilustrado, así que esto viene bárbaro. Y yo diría que después de proyectar esto sobre algunas de las partes que se puede llegar a ver en la ilustración, ya estaría el ejercicio terminado. Voy a modificar un poco la posición de la luz y eso es todo. Bueno, esto requiere de mucha práctica y lo que yo recomiendo es intentar, si su objetivo es lograr una escultura en particular y recién están comenzando con el software, intentar repetir la escultura varias veces y se van a encontrar con que los resultados van mejorando. Hay que dedicarle tiempo a esto y prestar atención a la referencia que uno va copiando.
Bueno, gracias por ver el video. Chau.